vez más aquí contigo. Y bueno, estamos hablando acerca de la disciplina de nuestros hijos. Esta es una continuación del tema de la semana pasada, en el que hablamos acerca del propósito de la paternidad, porque Dios nos hizo papás y que nuestro papá es nuestro padre por excelencia. El mejor papá que podemos tener, siempre lo tenemos en Él. Y bueno, una de las razones también de la paternidad o de propósitos de la paternidad es la disciplina. Y bueno, pues te voy a decir una cosa, la disciplina inicia por nosotros los papás. Nosotros, para poder tener éxito en la disciplina de nuestros hijos, necesitamos empezar a nosotros a ser papás disciplinados, porque realmente el ejercer la disciplina requiere que nosotros tomemos, nos involucremos, y vamos a hablar un poquito acerca de algunas cosas que nos estorban para poder aplicar, la disciplina en nuestros hijos. Bueno, quiero mencionar algo al respecto, amor, acerca de nuestro trabajo como papás. Tenemos, sí, ciertamente el área educativa, ¿no? Esa área en donde establecemos disciplina, límites, reglas, normas, y vamos formando el carácter de nuestros hijos. Pero hay otra área que es el área afectiva. Y a veces, no siempre, pero a veces descuidamos esa área. Es como un padre que dice, bueno, yo les proveo a mis hijos, a mi familia, lo que necesitan, porque trabajo duro y porque no les falta nada. Y eso es bueno, pero estamos olvidándonos también de que no tan solo es el hecho de proveer y de dar la vida a tus hijos, sino el establecer una relación con tus hijos. Y que el padre, esa figura paterna, les aporte a los hijos ese sentido de valor, de que mi papá me dedica tiempo, soy importante para él porque me escucha, porque sabe qué sucede en mi vida, que me gusta tal deporte, cómo me van con mis calificaciones, y está involucrado, no es espectador de mi vida, sino está involucrado conmigo. Y entonces cuando el papá se involucra en la vida, o la mamá se involucra en la vida de sus hijos, eso también le da la autoridad para poder hablarles, para poder corregir, para poder establecer esas normas y esos límites que uno como padre necesita para poder ayudar a sus hijos. Y esto no es fácil, es una labor que se aprende, mi amor, con el paso del tiempo. Así como va creciendo el hijo, va creciendo el padre. Y me estoy hablando del carácter, de ese aprendizaje que tenemos de nosotros mismos. Nos vemos reflejados en nuestros hijos. Muchas veces vemos algún rasgo del carácter de la personalidad en nuestros hijos y no nos gusta. Y realmente simplemente es un reflejo de nuestra propia personalidad, de lo que estamos sembrando en ellos. Entonces, no te olvides que siempre estamos sembrando en nuestros hijos, continuamente. No tan solo con lo que decimos, sino con lo que somos, con lo que vivimos nosotros. ¿Cuántas veces nuestros hijos les prohibimos? No hagas esto porque no te hace bien. Hijo, no fumes. Hijo, no tomes. Pero nos ven a nosotros haciéndolo. Es como decirle a un hijo, hijo, vete por esa puerta porque esa puerta es la salida. Y uno quiere salirse por otra puerta. Pues no tiene sentido en el corazón del niño o del joven. Así mismo tenemos que nosotros decirle, ven, esta es la puerta. Y yo te abro la puerta y yo mismo salgo por esa puerta para que ellos te sigan. De esta manera es como vamos a poder guiar, disciplinar y orientar a nuestros hijos. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de estos enemigos que tenemos para poder disciplinar a los hijos. Es una tarea ardua y sí, vamos a cometer muchos errores, pero lo importante es que corrijas, que endereces el barco y que seas persistente. Ser constante es la clave aquí, amor, en la disciplina para con nuestros hijos y en la disciplina para con nosotros mismos, ¿verdad? Así es. Bueno, nomás, antes de entrar a ese tema, mi amor, déjame resumir lo que Oscar les dijo, así de una manera bien sintetizada. El papel principal de los papás en cuanto al área de educación es educarlos, estoy repitiendo lo mismo, afecto, de amor. Afectivamente, sí. Exactamente, y educativamente, ¿verdad? En el área afectiva entra lo que es el amor, la ternura, la aprobación, la validación, apoyo y refuerzo positivo, que nuestros hijos constantemente tienen que estar recibiendo esto. Nosotros somos los proveedores de la disciplina, pero también del amor. Ahí es donde nuestros hijos van a recibir ese apoyo, esa seguridad en los papás.
Y no podemos disciplinar correctamente a nuestros hijos si no les damos esto. Van de la mano la educación, la disciplina y el área afectiva, que es muy importante. Y en el área educativa es donde establecemos las normas, los límites, los valores morales y espirituales. Eso no se aprende afuera, no se aprende en la escuela, no se aprende en la iglesia, no se aprende con el pastor, con el sacerdote, se aprende en casa. Como papás, esa es nuestra responsabilidad. Y qué importante punto que tocas, amor, porque a veces en esta sociedad, en esta cultura que vivimos, los tiempos que vivimos, como que tenemos la expectativa, ¿no? No, bueno, que la escuela me eduque a mis hijos, o la iglesia les establezca los valores espirituales, y realmente son labor que nos corresponde a nosotros. Tenemos que estar como padres, a ver, ¿qué aprendiste en la escuela? Mira, esto lo enseñarán ahí, pero esto no es así, esta es la verdad. Este es el camino que tú debes de seguir. Hoy en la iglesia me enseñaron esto, bueno, vamos a verificarlo, vamos a asegurarnos que es lo correcto. Nosotros somos los responsables. A nosotros se nos va a pedir cuenta de nuestros hijos, a nadie más. Así es, yo he escuchado personas que dicen, bueno, yo voy a dejar que mis hijos se elijan cuando crezcan, que ellos tomen su decisión, yo no les voy a imponer nada. ¿En cuanto a la religión? En cuanto a la religión, en cuanto a nuestros valores, ¿verdad? Más que nada. Nosotros obviamente, la palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, instruye. ¿Quién lo va a instruir? Claro. ¿Sabes quién está instruyendo ahorita a nuestros hijos? Pues los medios de comunicación, el internet. Nuestros hijos pasan más tiempo escuchando la opinión de Hollywood, la opinión de Netflix, la opinión de Instagram, y ahí es donde están obteniendo sus valores morales, y eso no es chambada, eso es nuestro trabajo como papás. Claro. Sí, los valores no se establecen por democracia o por consenso. Si todos se ponen de acuerdo en algo, no quiere decir que es lo correcto. Mejor ponte de acuerdo con la palabra de Dios, porque Él es el Padre, y el Padre Celestial es el que verdaderamente sabe lo que te conviene. Así es. Y bueno, vámonos a entrar al tema, ¿verdad? Y bueno, el primer enemigo que nosotros tenemos como papás para la disciplina de nuestros hijos es la ira. Híjole, realmente es algo bien fuerte. Muchos papás recurrimos a la ira para poder disciplinar a nuestros hijos, porque creemos que es una manera en cómo ellos nos van a obedecer, ¿verdad? Y ese es un error, porque para empezar, un papá que nada más ejerce la ira para disciplinar a sus hijos está diciendo los problemas se arreglan gritando. Número 2, nuestros hijos nos obedecen no porque nos tengan respeto, sino por temor a nosotros. Y en el momento en que nosotros nos vamos o que ya no están con nosotros, hacen lo que quieren, porque nada más están obedeciendo por el miedo que tienen de nosotros, sino porque realmente están aprendiendo los valores. Número 3, pues ¿qué valor les estamos enseñando a nuestros hijos, verdad? Ninguno. Entonces, un padre que es autoritario, pues crea rebeldía a nuestro hijo. Un hijo que se cría con un papá que es autoritario, que nada más grita. Entonces, dentro de ellos pues se va formando mucho temor, mucha inseguridad, y no le estamos enseñando nada positivo a nuestros hijos. Pero bueno, vamos a regresar después de un corte. Hola, aquí estamos ya de regreso, Oscar y Liz Aguilera de Matrimonios 2M1, y estamos hablando de los 3 enemigos para poder disciplinar a nuestros hijos. Bueno, hay más, solo estamos tratando de 3, y Liz nos estaba explicando hace un momento la ira, el dejarte llevar por esta emoción tan fuerte, ¿de verdad, amor? ¿Cómo sigue afectándonos esto? Así es, y bueno, la ira realmente es un enemigo de la disciplina, y un papá, como te decía, que recurre a la ira constantemente, un papá o una mamá, estamos hablando, ¿verdad? Generalmente, claro. Demuestra poco dominio propio, demuestra inmadurez, y como decía, enseña a nuestros hijos que los problemas se resuelven a gritos. Entonces tú ves a niños que gritan, o un papá, por ejemplo, que grita, es porque así lo educaron, así es como vio a sus papás, vio que los papás arreglaban sus problemas gritándose entre ellos. ¿Y qué tipo de valores? Acuérdense que uno de los objetivos de la paternidad es transmitir los valores morales y espirituales a nuestros hijos. Realmente no es ningún valor, ni moral, ni espiritual, ni social, de ningún tipo, la ira, el gritar. No es una manera como se resuelven los problemas. Nuestros hijos tienen que aprender, nosotros somos la influencia más grande en ellos, y los maduros debemos ser nosotros. Por eso les decimos que la disciplina inicia con nosotros.
a veces venimos a la paternidad o llegamos a ser papás, pero realmente no hemos madurado. Traemos todavía situaciones desde nuestra niñez, traemos heridas, traemos cosas que a veces las descargamos con nuestros hijos, porque nadie nos enseñó, como decimos, nadie nos enseñó a ser papás, nadie tomó un curso cómo ser papás, y hay un dicho que desgraciadamente es cierto, que dice echando a perder se aprende. Muchas veces el primer hijo es al que echamos a perder, ¿verdad? O porque somos demasiado estrictos o porque le damos todo lo que quiere porque es el primer hijo, ¿verdad? Y cometemos muchos errores, hemos cometido todos muchos errores como papás, y qué bueno que podemos estudiar y podemos hablar de estos temas para no recurrir y no repetir los mismos errores que a lo mejor nuestros padres cometieron con nosotros. Así es. Pero déjame entender bien esto de la ira. La ira es cuando tú te dejas llevar por esa emoción de enojo, porque el niño desobedeció, porque está actuando rebeldemente, porque está haciendo un berrinche, porque el joven hizo algo inadecuado. Pero entonces el papá se está dejando llevar por esta emoción. Y entonces estás tomando la motivación equivocada, le estás dando el mensaje equivocado al hijo. En lugar de decirle, tu conducta no es aceptable y vas a recibir una consecuencia para que tu comportamiento cambie, le estás diciendo, no te quiero, te rechazo, eres tú el problema, es algo contra ti personalmente. Y ese es el mensaje que está recibiendo. De ninguna manera, número uno, va a ayudarte para corregir esto, sino al contrario, vas a lastimar al niño. Y por otro lado, tú mismo no te has disciplinado primero controlar tus emociones, a ejercer ese dominio propio para poder ayudar a tu hijo a controlar sus propias emociones. Recuerdo muy bien cuando mi hija, la mayor, era una niña de alrededor 3, 4 años y me llegaba llorando y digo, a ver, hija, a ver, tranquilízate, no llores y háblame, explícame, quiero saber qué pasó, pero háblame. Y le tomaba tiempo, pero empezaba a calmarse y en lugar de gritar y llorar, a dominar su emoción y a poderme explicar lo que estaba pasando. Les ayudamos a los hijos cuando no tan solo no reaccionamos, sino que les ayudamos a hablar, a comunicar su necesidad. Y la misma manera nosotros, cuando los hijos hacen algo que nos impacta, que nos enoja, nosotros mismos dominarnos y decir, ok, eso que hiciste no es correcto, no es adecuado, y hablar de la consecuencia, pero no atacarles, no agredirles a ellos, porque eso no está llevando el mensaje correcto. Así es. Y luego cuántas veces vemos en la adolescencia, ¿no? Que a veces, que es otro tema del adolescente, que a veces reacciona de una manera muy emocional, los adolescentes, y bueno, pues aquí el maduro es el papá, ¿no? Si el hijo está enojado, o está gritando, o está rebelde, y hay un versículo que dice que la blanda respuesta calma la ira. Entonces, la manera en cómo se va a calmar al hijo no es gritándole de vuelta, sino que ellos vean que nosotros no estamos reaccionando de la manera como ellos están queriendo que nosotros reaccionemos, ¿verdad? Y es un reto para papá y para mamá el poder hacer esto, porque dices, bueno, ¿y cómo le hago? Porque ya me di cuenta que soy un gritón, que soy una enojona, que no puedo yo mismo controlar mis emociones. Y ahí está la clave. Acuérdate que la fuente y el origen que te da la capacidad es Dios mismo. Mira, la Biblia habla al respecto, ¿sabías? Dice en Gálatas 5, 22 y 23 que el fruto del Espíritu, es decir, la consecuencia de que habite el Espíritu Santo en tu vida, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y este último me encanta, dominio propio. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, cuando tú meditas su palabra, cuando tú estás en esa relación que Dios quiere tener contigo, entonces Él mismo te da la capacidad para tener una relación sabia con tus hijos, para saber amarlos, pero al mismo también disciplinarlos. Hay un dicho que me gustaba muchísimo, que me enseñaron de cómo hacer las cosas, cómo lograrlas, y es, hay que ser suaves en la forma, pero firmes en el fondo, fuertes en el fondo, que se logre el objetivo, pero tienes que hacerlo con sabiduría, con delicadeza, con tacto, con amor. Así es. Y bueno, el siguiente enemigo de la disciplina es el temor. Muchos papás caemos en lo opuesto, ¿verdad? De la ira o del ser autoritarios, caemos en el temor de disciplinar a nuestros hijos. Y bueno, muchos papás tienen temor de usar su autoridad ante sus hijos por temor a lastimarlos.
por temor de que no, es que lo voy a traumar, ¿no? Y realmente no es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que saber utilizar nuestra autoridad sin abusar de nuestra autoridad, por supuesto. Tenemos que hacerlo con sabiduría. Nuestros hijos necesitan disciplina, nuestros hijos necesitan límites, nuestros hijos necesitan a alguien que les diga, hijo, esto no está bien, hazlo de esta manera, no vuelvas a hacer esto, vamos a hacerlo de esta manera, esto estuvo bien, esto estuvo mal. Ellos necesitan, es parte de su formación, ellos no tienen la madurez, ni el discernimiento, ni la sabiduría para decir esto está bien, esto está mal. Acuérdate que por naturaleza somos egoístas, por naturaleza tendemos a hacer lo malo. ¿Y quién nos va a enseñar lo bueno? ¿Quién nos va a dirigir? Para eso Dios nos dio un papá, para eso Dios nos dio una mamá que nos va a enseñar y nos va a dirigir y nos va a mostrar el camino correcto. Fíjate lo que dice la palabra en Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Nuestro corazón tiende a ser obstinado, tiende a ser rebelde, Dios lo dice la palabra de Dios. Ya aunque muchas personas están en contra de lo que es la varita, es bíblico. Dios dice que la vara de la corrección nos dará la sabiduría, pero obviamente tenemos que usarla con sabiduría, tenemos que hacerlo de la manera correcta, no con ira, como dijimos. Si tú tienes problema de ira, mejor no agarres la varita, porque de ahí le vas a dar rienda suelta. Una persona con problema de ira y el cinturón o la chancla o la varita, lo que sea, es un peligro. Sí. Y además Dios dice que tiene que ser con una vara, no tiene que ser ni con un cinturón, nada que vaya a dañar o lastimar a tu hijo. Tiene que ser de la manera como Dios lo dice. No tenemos el tiempo de hablar de cómo se debe disciplinar, pero vea la palabra de Dios y ahí tenemos muchísimos consejos que Dios nos dice cómo debemos disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Te quiero leer esto. Dice, nuestros hijos necesitan límites, necesitan reglas y necesitan disciplina. Porque un hijo que crece sin límites, sin dirección, no tiene la madurez de tomar esa decisión por sí mismos y obviamente no van a saber cómo tomar esas decisiones. Nosotros tenemos que tomarlas por ellos. Así es, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Mejor continuamos en el siguiente segmento. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Estamos tratando los 3 enemigos de la disciplina de nuestros hijos. Y bueno, primero la ira, segundo el temor, y estamos hablando de esto en este momento. Y un padre que teme corregir a sus hijos, una madre que teme porque, ay, los voy a lastimar. Realmente, si no disciplinas a sus hijos, verdaderamente los vas a lastimar. Vas a crear, a veces dicen, monstruos. Ese niño que no respeta la autoridad, ese niño que está siempre haciendo algo malo, siempre está con una creatividad que dices, bueno, ¿de dónde salió esto? Aparte de que puede ser un niño con mucha energía, ¿verdad? Hay un padre detrás que no le enseñó los límites, que no les enseñó que hay consecuencias. Esos hijos que no respetan a ninguna autoridad, hijos que llegan, que no saludan, que no respetan lo ajeno, que están tocando y moviendo o tomando cosas que no les corresponden, que ven un policía o una persona de autoridad o un maestro y no hay respeto para ellos. ¿Por qué? Porque sus papás no se los están enseñando por temor. Mejor lo dejo al hijo que haga lo que quiera, no lo quiero ver llorar, ay, pobrecito. Papá, realmente lo estás dañando. No cometas ese error. Es importante que entre más establezcas una disciplina en amor a tus hijos, mayor van a ser el futuro y la bendición para tus hijos a la larga. ¿Qué clave es que no te dejes guiar por el temor? La palabra de Dios dice que Él mismo no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. A mí me llama muchísimo la atención cómo estos 3, amor, poder y dominio propio, van juntos en ese amor de Dios, en ese espíritu de Dios. El dominio propio va a ser clave. Si tú no enseñas a tus hijos a tener límites, a controlarse a sí mismo, porque hay consecuencias menores, la vara, una consecuencia que no va a poder jugar o ver la televisión por un tiempo como consecuencia de su conducta. Aunque te duela, papá, ver llorando a tu hijo o mamá, y no se ponen de acuerdo los papás por eso, porque uno no quiere que llore y el otro que dice, ¿sabes qué? No importa que llore un tiempo, pero que aprenda esa consecuencia. ¿Sabes qué? Va a aprender él mismo, el niño, a establecer por sí solo los límites. De otra manera, va a estar probándote a ver hasta dónde empujo a mi papá o mi mamá, o le lloro
para que no me dé la consecuencia. Va a tratar de librarse la consecuencia. Me acuerdo mucho que mi mamá decía, no, esas son lágrimas de cocodrilo. Esas son lágrimas nada más para convencerme de que no recibas la consecuencia. Sí. Y realmente los papás tenemos que ser sabios. No te dejes guiar por el temor. Y no quiere decir que no seas sensible a tus hijos, sino que simplemente no te dejes gobernar por ese temor de que los vas a lastimar. Al contrario, mientras tú eres guiado por amor, con la motivación correcta, así es, vas a llevarlos adelante bien. Y hay mamás que no disciplinan a sus hijos por temor a que las rechacen. Son mamás que traen una inseguridad en ellas, un temor de rechazo, o ya traen un sentimiento de rechazo. Y dicen, no, si yo disciplino a mi hijo, si le doy con la vara o lo regaño, entonces me va a rechazar. Pero lo único que estás haciendo es que tu hijo te va a perder el respeto. Y al contrario, si tú ejerces tu disciplina con sabiduría y firme, porque la disciplina tiene que ser firme, pero en amor, tu hijo te va a respetar. Tu hijo va a aprender algo bueno de ti. Entonces es bien importante que no dejemos dominarnos por el temor. Y bueno, el número 3 es la flojera. Híjole, muchos papás que son pasivos, ¿verdad? En la disciplina de nuestros hijos son porque simplemente están cansados. Llegan del trabajo, hacen tantas actividades, están involucrados en 1000 cosas, llegan a la casa y ya están cansados. Y bueno, pues ya que flojera, ya que hagan lo que quiera. Y son papás que se vuelven indiferentes a la vida de sus hijos, no se involucran en ellos, no van a sus eventos sociales, no van a sus partidos, no van a las juntas de la escuela, no checan sus calificaciones, no saben qué tipo de amigos tienen, no saben qué ven en el internet. Son papás simplemente pasivos en cuanto a en la vida de sus hijos. Y bueno, ausentes completamente, pueden estar físicamente en la casa, pero como si no estuvieran. Y eso crea rechazo en el corazón de nuestros hijos, porque lo que estás transmitiendo al hijo es: a mi mamá no le interesa, a mi papá no le importa lo que yo hago, lo que pienso, si me porto bien, si me porto mal, si tengo buenas o malas calificaciones, son completamente indiferentes a mi vida. Y muchas veces en el futuro eso crea rebeldía en el corazón de nuestros hijos, y muchas veces esa rebeldía es simplemente que están queriendo llamar la atención. Mírame, aquí estoy, de una manera negativa, pero aquí estoy. Yo estaba escuchando de una persona que dijo que la razón por la que ella salió embarazada era para llamar la atención. Una adolescente que salió embarazada dice: es que solamente así pude llamar la atención de mis papás. Y a veces lo hacen a propósito, por querer: miren, aquí estoy, sí existo, soy importante. A lo mejor de una manera que uno no quisiera, pero si es la única manera en que me van a hacer caso, entonces lo voy a hacer. Y qué triste el poder llegar a esos extremos, ¿no? Y mira, la palabra dice lo siguiente: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Como que este texto está así medio en contra de la cultura actual. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ahora puede decir el que: oye, papá, me castigas, es que no me quieres, o no le disciplines a tu hijo, lo vas a lastimar. Y eso es lo que hablan normalmente en la cultura actual. No, al contrario, Dios te dice: pronto corrígelo, pronto disciplínalo. Si no lo haces, realmente es que no quieres un mejor futuro para tu hijo. No estás estableciendo principios que traigan bendición a la vida de tu hijo. Por eso es tan importante que no frenemos el castigo, que no seamos flojos. Es un trabajo. Es un trabajo disciplinar, es un trabajo instruir, es un trabajo tomar de la mano y guiar al hijo, y cuando se desvía, ayudarlo a corregir. Qué clave es, qué importante es que los hijos vean consecuencias. Si tú le quitas las consecuencias a los hijos y tomas ese esfuerzo de establecer esas consecuencias, de darle los seguimientos, porque muchas veces, amor, lo que hacemos es que qué flojera darle seguimiento, a ver si hizo la tarea, lo que yo le dije, a ver si el castigo que le di, a ver si lo está cumpliendo. Ya lo revisaste que no puede tocar su celular, ya viste que no prendió la televisión, te aseguraste que... Toma trabajo, y papá, mamá, es la milla extra la que tenemos que hacer por nuestros hijos, y ellos se van a acordar que ahí estuviste, ellos se van a acordar que no dejaste que se salga con la suya. Qué importante es, papá y mamá, que no seamos flojos para lograr esto. No, y ¿sabes qué? El tiempo que tenemos para disciplinar a nuestros hijos realmente es muy corto. Sí. Comparación con el tiempo que ya no van a estar con nosotros. Entonces, esos primeros 18 años que están con nosotros es nuestra obligación, y para eso fuimos papás, para educar a nuestros hijos. Nuestros hijos
cuando son disciplinados, eso les ayuda en su autoestima, les ayuda a madurar, les da protección, les da seguridad. Eso es lo que estamos formando en nuestros hijos. Realmente tenemos que tener la visión de que estamos formando adultos. Y dependiendo del tipo de disciplina y de dirección que les dimos en los primeros 18 años, va a determinar el tipo de adultos que van a ser en un futuro. Así es. Y algo de clave aquí de la disciplina es que esta disciplina tiene el objetivo de cambiar la conducta, demostrar que hay una consecuencia a lo que se hizo equivocado, ¿no? Y no tiene el propósito de dañar, de lastimar, sino de cambiar algo aquí en tu corazón. Muchas veces las personas se preguntan, ay, es que Dios no me ama, ¿por qué me deja sufrir esto? Y las ocasiones en que estamos sufriendo una consecuencia de nuestras propias decisiones, tienes que tomar en cuenta que Dios castiga a sus hijos, Dios disciplina a sus hijos. Dice la palabra de Dios que Él a su hijo al que ama, disciplina. Y no para destruirte, sino para que entiendas que hay consecuencias y que si no experimentas a veces las consecuencias, no vas a dejar esa conducta, no vas a dejar esa situación, esa relación o esas situaciones que van a traer mayor destrucción a tu vida, y Dios no quiere que haya destrucción en tu vida. Y por eso a veces sufrimos consecuencias, pero tienen un propósito de vida y de bendición para ti. Así que bueno, recuerda que tenemos estos enemigos, la ira, la flojera y el temor. Exactamente. No permitamos que estos enemigos nos impidan cumplir el propósito de ser esa imagen de Dios, de poder bendecir a nuestros hijos y ayudarlos a tener éxito en la vida. Dios quiere eso para ti, y también quiere enseñarte el Señor que Él es el Padre por excelencia, tu Padre. Y siempre está dispuesto a recibirte, a perdonarte y ayudarte a enderezar el camino. Próximamente sigue con nosotros, sigue escuchando nuestros temas en Facebook, en nuestra página Matrimonios 2M1. Por favor, pon tus comentarios, dinos qué piensas de los temas que estamos platicando contigo, y si tienes sugerencias de temas o si tienes preguntas, anótalos ahí, por favor. Te esperamos. Que Dios te bendiga.